Eh, Vamos a empezar con la predicación del día de hoy. La prédica se titula El matrimonio, un pacto ante Dios. El matrimonio, un pacto ante Dios. Y la palabra nos lleva a Proverbios capítulo 18, versículo 22. Proverbios, el libro de Proverbios, en el capítulo 18, versículo 22, lo voy a leer en la Reina Valera, y dice así la palabra de Dios: el que haya esposa, halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Acompáñenme a buscar otro versículo más en Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Libro de Hebreos está en el Nuevo Testamento, para los que buscan en el Antiguo. Hebreos 13, 4. Antes sí se sabía porque tenían los libros, ahora no se sabe porque tienen el celular. Pero antes se sabía que estaban ahí, que a principio de la Biblia. Hebreos 13, 4 dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Oremos, mis hermanos. Señor, ponemos en este momento todo nuestro ser delante de ti, Padre. Ayúdanos a que nuestros oídos espirituales estén agudos, Señor. Y eres tú el que pone esa semilla de tu palabra para redarguirnos y enseñarnos desde lo más profundo de nuestro corazón. Abre nuestra mente y nuestro corazón a esta tu palabra del día de hoy, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. En estos dos versículos que vimos en Proverbios y otro en Hebreos, encontramos la misma esencia de lo que trata el matrimonio. Primeramente, hallamos en Proverbios 18, 22 el origen del matrimonio. Y el origen del matrimonio está en el mismo corazón de nuestro Padre Celestial. Es la benevolencia del Señor. Anótelo bien. Muchos acá dirán: pues yo ya me casé hace 20, 30, 40, 50 años. ¿Cuántos se casaron hace 50 años? Y no invitaron a las bodas de oro. Pero podrá decir que no, pues ya, ¿para qué me sirve? Pero ¿cuántos de esas personas que estamos casados 20, 30, 40, 50 años, tenemos hijos, tenemos nietos y algunos bisnietos y tataranietos? Entonces tenemos la responsabilidad de saber el orden de Dios en esto, lo más básico, lo central de cómo Él nos quiso que vivamos en esta tierra, en esta vida temporal. Y entonces en Proverbios 18, 22 dice que el origen del matrimonio está dentro del corazón de Dios y es su benevolencia, la benevolencia del Dios vivo. Si sigo las instrucciones de Dios en este pacto santo del matrimonio, dice entonces que voy a encontrar su benevolencia, su favor, el favor de Dios. ¿Cuándo? Siempre. Siempre lo voy a encontrar. Segundo, lo que nos enseña, hallamos aquí en Hebreos 13, 4, que Dios va a traer juicio, subraya esa palabra, juicio, a todos los que no cumplan este pacto, a los que mancillan lo santo del matrimonio, a los que falten el respeto a la institución del matrimonio que Dios creó, diseñó y formó, porque ciertamente es Dios quien permite que hallemos, o los que ya nos casamos, que hallamos a quién, a nuestra esposa, y a las mujeres a sus esposos. Fue Dios que permitió eso. Dios traerá, aquí en Hebreos dice que traerá maldición a todos los que le falten el respeto a Él. Porque el faltar el respeto a tu marido o a tu mujer es meterte con el Dios que te casó, con esa persona. Así está la cosa. Comencemos con el primero de los dos pasajes. Vayamos a Proverbios
18:22. Lo voy a leer de vuelta, está corto. El que haya esposa, haya el bien. ¿Cuántos esposos decimos amén? Amén, amén. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Aquí la palabra benevolencia en el hebreo es ratzon, y significa el favor de Dios, la gracia del Señor. Habla del gozo que siente Dios. Imagínense, el Señor contento. Dice también en una de las definiciones, contentamiento. Fíjense, Él tiene alegría, gozo, Él se gusta de que lo que encuentra al ver ese matrimonio haciendo lo que Él dice que hagan. Nuestro Dios se agrada de darnos lo bueno para nuestras vidas y lo hace en base a ese matrimonio, a ese pacto que Dios diseñó para que un hombre y una mujer se junten y sean una sola carne. Dios desea, Dios anhela que encontremos esa bendición. Él no la esconde y no la oculta. A ver quién la encuentra, y los que la encuentran, los pocos elegidos tendrán esa bendición. No, sino que abre esta revelación a todo el mundo. ¿Para qué? Para que todos nos beneficiemos a través del matrimonio. Yo sé, y lo vuelvo a repetir, en la primera enseñanza lo vimos, cómo está destruido esta institución del matrimonio hoy día. Pero no es la primera vez en la historia de la humanidad que eso pasa. Sabemos que en los tiempos del diluvio, en los días de Noé, así pasó. Y sabemos que en las ciudades paganas cananitas, así pasó. Y sabemos también que en Sodoma y Gomorra y las ciudades que rodeaban a esas dos grandes ciudades del valle, también así pasó. Así todos se habían desviado y alejado de esa voluntad, de ese plan de Dios. Pero su voluntad siempre es precisa, siempre está al alcance de nuestra obediencia. Pero debemos entonces buscar la benevolencia, la bendición, el favor de Dios, donde Él nos dice que lo busquemos. Porque muchos andan buscando esa benevolencia de Dios en lugares que no la van a encontrar, engañándose a sí mismos. Muchos dicen, me voy a casar cuando tenga suficiente dinero para mantener a mi familia. Ah, caray. Entonces, ¿quién te mantiene? ¿Dios o tú mismo? Hay que tener cuidado con lo que uno dice en su corazón, porque quizás no lo dice en la boca, pero lo está pensando. No es malo planear a futuro, pero siempre el planeamiento debe ser en base a escuchar la guía del Espíritu Santo. Para eso nos los mandó, no para tenerlo encerrado en mi corazón, sino para que Él me lidere en esta vida, para que Él me vaya revelando día a día, momento a momento, lo que el Señor quiere hacer de mí. Y Él se reveló dentro de su palabra y en su pacto con el hombre, en el matrimonio, como Dios, así Él lo diseñó. Dejando la casa de tus padres, de tu padre y de tu madre, no en rebeldía, como ahora muchos dicen, ya me voy, ya que tengo trabajo, ya gano mi dinerito y ya me voy allá para seguirle la fiesta con mis amigos, y el lugar donde yo rento me junto con varios amigos. ¿Verdad que así no dice la Biblia? Así no dice que dejemos el lugar, la casa de nuestros padres, sino que lo dejemos como cuando encontremos a la mujer idónea, a la que Dios preparó para el varón, y viceversa, al hombre que preparó para esa mujer en específico. No, o sea, dejarás la casa de tus padres no en rebeldía, sino para poder formar una nueva familia de Dios, y subrayo de Dios. O sea, que viva bajo sus preceptos y bajo su pacto. Y trabajar cada uno en la función que Dios les puso también. El hombre trabajando como un buen proveedor de su casa, amando a su mujer, y la mujer siendo la ayuda idónea para su marido. Por eso dice el proverbio que leímos, en el proverbio 18:22, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, y así dice: encontrar una buena esposa
es encontrar el bien, pues eso muestra que el Señor está contento contigo. Fíjense, me gusta esta traducción. Recordemos que es el Señor nuestro Dios quien casó al primer hombre y a la primera mujer. Dios mismo le presentó a Adán, el primer hombre, a su mujer, a Eva. Y eso no es una fábula, no es una historia para que sea bonito y nos tenga ahí divertidos, sino que así fue. Esa es la verdad de los hechos. Si permitimos que Dios nos vaya guiando en este proceso del matrimonio, no importa en qué proceso estás, en el proceso anterior a casarte, otros están ya noviando para casarse, otros ya se acaban de casar, otros ya se casaron y apenas van conociendo la vida en el matrimonio, otros ya tenemos algunos años y otros quizás por no conocer el orden de Dios se separaron y vivieron vidas diferentes. Pero aquí están, ¿verdad? Porque Dios, ustedes fueron al trono de gracia de Dios y Dios les perdonó. Y aquí están. Y aquí es la hora de poder aprender la manera adecuada, o sea, la manera de Dios, para poder ordenar mi vida y la de mis hijos y nietos. Desde el principio, entonces, el primer hombre, Adán, fue presentado a su mujer por parte de Dios. Y eso da una gran doctrina a nosotros. Debemos saber esperar los tiempos de Dios para los que no se han casado. De decir, no, es que la iglesia, vamos a una iglesia grande para poder buscar si hay alguien ahí. O sea, ¿se dan cuenta qué ridículo suena ahora que ya sabemos el pensamiento de Dios? Cuando sabemos la doctrina de Dios, ya nuestros argumentos quedan desarmados, desarticulados totalmente. Se ven hasta ridículos, porque los pensamientos de Dios no se comparan a los nuestros. Y vemos, y es lo importante, mis hermanos, Dios se pone en el medio de todo este proceso porque quiere que salga bien. Quiere llevarnos de la mano para que no cometamos tantos errores. Y dijimos que desde el principio así lo hizo, porque él sabía lo que Adán necesitaba, el primer hombre. Dice que Adán sintió, la palabra en Génesis 2 dice que Adán sintió, tuvo un sentimiento de soledad. Él sintió la necesidad de compañía, pero no cualquier compañía, sino una compañía que le ayudara, que sea una ayuda idónea. Pero no es como ahora que digan, que ahora muchas veces los dos trabajan. Antes no era así, ¿verdad? Pero ahora los dos trabajan y la mujer piensa que ayudar al marido siempre es trabajando, pero no es así. O pregúntele al Señor. Porque a veces puede ser, es necesario que por ahí que trabaje una mujer, pero pregúntele al Señor. Muchas veces le va a sorprender lo que el Señor le va a responder. Muchas veces le va a sorprender. Y fíjense que este Adán, cuando él sintió que necesitaba esa compañía, dice en Génesis 2:20, en la Reina Valera, 2:20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. O sea, Dios lo puso a trabajar. Y después dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, él trabajaba duro como el Señor le había mandado. Estaba dentro del orden de Dios. Pero a las noches estaba ahí, por ahí acostado diciendo, me siento solo. Quizás él buscaba y decía, ay, ¿qué pasó? ¿Cuál es el plan de Dios para mí? Pero para Dios nada se le escapa. Dios estaba al pendiente de Adán. Él no lo creó a Adán y lo dejó libre sin importar lo que hacía el primer hombre. Ay, a ver qué hace él ahí en el huerto. No, el Señor mismo dice que se paseaba en el jardín del Edén. No para supervisar o controlar a Adán, a ver qué le está haciendo, a ver qué tontería se manda para reprenderlo y darle una disciplina. No, su objetivo, porque Dios ya es omnisciente, Él todo lo sabe y Dios es omnipresente, Él en todos lados está. Pero cuando la Biblia dice ahí que Él estaba paseándose
en el huerto del Edén, significa que Dios se interesaba por ese hombre que creó. Ese hombre que él quería acercarse y por eso él estaba cerca en el huerto. Y estaba al pendiente de su máxima creación. Según el relato bíblico, ahí mismo en el capítulo 2, justo 2 versículos antes del que acabamos de leer, en el versículo 18, se lee, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, Dios ya lo tenía visto, él se había anticipado porque él sabe todo. Y sabía que Adán iba a necesitar esa ayuda idónea, que Adán estaba en soledad, pero él necesitaba compañía. Y Dios siempre está al pendiente de nosotros. Siempre Él está cerca, al alcance de una oración, al alcance de un clamor, al alcance de una simple palabra de confesión. Él no está lejos. Luego entonces de crear al hombre a su imagen, que significaba a su voluntad propia del hombre, que el hombre tenía voluntad autónoma, independiente, ¿no? Y le dio opciones, claro, porque ¿de qué vale que le dé voluntad propia si no le da opción A, B y C? Nomás le da la A, él quiere elegir la B y no puede. Entonces, ¿es una verdadera opción eso? No, me da la capacidad pero no me da las opciones. Por eso muchos dicen, ay, ¿por qué le puso el árbol de la ciencia del bien y del mal ahí en el medio del huerto y se veía bien bonita la fruta? ¿Por qué creen? Para darle una opción B. Ahora usted ya lo sabe, para que le diga a esa gente que le pregunta de vez en cuando. Siempre hay gente que pregunta eso, ¿no? ¿Por qué Dios permite el mal? Porque bueno, aquí están las explicaciones. Y ciertamente Dios le advirtió, como siempre lo hace, porque Él no quiere que tropecemos, que ciertamente moriría si él comiese de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces aquí está la opción B. Le dio voluntad propia, Dios lo creó a su imagen y semejanza, le dio voluntad propia, le dio la opción B. Dios también le dio trabajo a Adán. Fíjense cómo Dios bendice, Él derrama. Cuando es derrama es una sobreabundancia de bendición. No es a cuentagotas, es una derrama. Y le dice que le dio trabajo. ¿Cuántos sabemos que el trabajo que tenemos es benevolencia de Dios? Amén. ¿Cuántos le hemos dado gracias a Dios, siquiera una sola vez, por nuestros trabajos o los que trabajan en su propio negocio? Hay que darle gracias a Dios, porque todo lo bueno viene de Él. Y ciertamente, mis hermanos, es Dios quien nos da nuestro sustento. Es Él. Pero Dios quiere que trabajemos como Él. No quiere que nomás estemos tirados así y agarrando la fruta y comiendo y sin hacer nada. No. Quiere que trabajemos con Él para obtener el pan nuestro de cada día. En Génesis 1:28 dice, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. O sea, llenen la tierra, organícense, hagan ciudades o pueblos, organícense en estructuras, gobiernen sobre ella. Y en Génesis 2:15, seguimos en la Reina Valera, Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, lo posicionó para que lo labrara y lo guardase. Ahí está el trabajo, le dio chamba, como dicen aquí en México, le dio un trabajo para hacer. Ponte a jalar, ponte a hacer trabajo. Y para poner la cereza en el pastel, como dicen, Dios también planeó toda esa travesía para que no estemos solos y para que sí podamos ejercer a gusto este trabajo que Dios nos dio. Dios planeó toda esta vida en esta tierra para el ser humano, no en soledad, sino en la unión de un hombre y una mujer en matrimonio santo. Y subrayo santo porque si lo hacemos según a la manera de Dios es santo, porque santo es el que nos ofreció el pacto y nos dio esta hermosa institución del matrimonio, que es donde comienza el punto de inicio, dijimos, ¿no? Al principio, el origen de la multiplicación de las bendiciones en nuestras vidas. Resumiendo,
Dios, número 1, nos dio vida. Amén. Número 2, nos creó a su imagen y semejanza, personas saludables, independientes en voluntad. Número 3, el Señor nos ofreció un trabajo. Es nuestro patrón. Amén. Somos sus siervos, somos sus administradores en la tierra. Dijo, gobiernen la tierra. Somos mayordomos, significa, los administradores no son dueños. ¿Qué son? Mayordomos, que son empleados, no son dueños. No somos dueños de nada en esta tierra. Y número 4, nos hizo una ayuda idónea al hombre, creando el matrimonio. No lo hizo al libre albedrío, dijo, a ver, júntense, a ver, si no se gustan, sepárense y tú júntate vuelta con el otro y tú con el otro. Como ahora hace aquí todo el mundo. Eso no fue el plan de Dios para bendecirnos. El plan de Dios es bien claro. Creó una institución para que se respete esa institución. Y la institución se llama matrimonio entre un hombre y una mujer. De la costilla de Adán, ¿recuerdan la historia? No salió otro hombre. ¿Verdad que no? ¿Quién salió? Una mujer llamada Eva. No era Evo, era Eva. Lo aclaro, porque la verdad en los tiempos que vivimos no podemos tomar nada como dado, ¿sí o no? En el versículo 24, ahí en Génesis 2 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta es la institución del matrimonio que Dios bendice. Esta es. Si cambia algo de aquí, pues ya se está saliendo del propósito de Dios. Y entonces, ¿cómo piensa recibir las bendiciones de Dios? Porque hay muchos hermanos que dicen, oh, yo me puedo casar con alguien que después lo convierto. Yo lo voy a convertir. Bueno, si tienes tanta fe, pero ese no fue el plan de Dios. ¿Sí lo entienden? Jóvenes especialmente, ¿sí lo entienden o no lo entienden? A ver, quiero escuchar un amén de los jóvenes. No he escuchado por allá atrás, Bueno, es importante que entiendan, Dios nos quiere bendecir. Él es un Padre bueno, generoso, lleno de amor y misericordia. Ese es el Dios que conocimos y por eso estamos acá. Recuerden, dejaremos como hombres, como solteros para casarnos, dejaremos a nuestros padres y no son dos varones o dos madres. Es a mi padre y a mi madre para unirme en matrimonio a mi ayuda idónea que Dios me dio, el tesoro que Dios me dio. El deseo de Dios de mostrar su benevolencia hacia nosotros es en base, escúcheme bien, en base a este plan que nos expone en Génesis 2:24. Cuando un nieto, un hijo le pregunte, oye, mami, me quiero casar. Bueno, mami, un barbón que le diga mami, bueno, no se deje. Le diga, me quiero casar, ¿qué opinas tú? Génesis 2:24, mi hijo. Génesis 2:24. Génesis 1:27 y 28. Dios te va a bendecir, mi hijo, si entras en el orden de Dios, dentro de su pacto. Muchos buscamos en donde no está la bendición, pero debemos entender que debemos de buscar bien en donde Dios nos ofrece esa bendición. La única unión que Dios bendice es en el matrimonio santo entre un hombre y una mujer, y entonces ahí Dios muestra su benevolencia, su favor. Dios nos está mostrando su pacto para bendición así al ser humano. Es como que Dios nos dijera en forma personal, pero acuérdense, el matrimonio es algo personal, una decisión personal. Mi mamá, mi papá no va a decidir eso. ¿Dice acaso que tu mamá, tu papá se va a decidir? No, yo en forma voluntaria. Después, en la próxima enseñanza vamos a ver que de acuerdo a la historia y a las culturas a lo largo de la historia de la humanidad, pues la tradición siempre es que el padre y la madre que tienen más sabiduría,
más experiencia, escojan una esposa buena para su hijo o un esposo bueno para su hija. Eso siempre fue la manera de ser, pero nunca fue obligatorio. En la historia que vamos a ver en la próxima semana, ahí las dejo para que vengan, vamos a ver justamente eso. Nunca es obligatorio. ¿El Señor obliga algo? No. Eso se llama enseñorearse. Y el que se enseñorea es el diablo. Y el sistema de gobierno del mundo que está basado en lo que el diablo quiere. El Señor siempre lo hace voluntario. Siempre Él extiende sus brazos esperando que le elijamos a Él. Nunca nos obliga. Bueno, vuelvo a leerles el versículo principal de hoy. Proverbios 18:22 en la traducción viviente, y dice así: el hombre que haya esposa encuentra un tesoro, le dice esta versión, y recibe el favor del Señor. Casados, esa esposa que usted tiene no es una mujer más entre muchas, como en el mundo nos quiere tratar, que las canciones mundanas o los videos o las películas quieren tratar de tergiversar eso. No, sino que es la mujer que Dios le preparó y le eligió y lo casó. Ahí cambia totalmente la perspectiva. No, es que ya no me gusta tanto. Tiene que entender que es la mujer. Dios no se confunde. Como Adán, para casarlos en santo matrimonio, Dios se puso y le presentó a Adán a su esposa Eva. Y es santo porque fue Dios el que lo creó. Entendamos bien esto. Dios creó el matrimonio y Dios se metió ahí para que funcione como Él lo diseñó. Entonces, ¿qué significa eso? Que debemos de esperar los tiempos de Dios, aún con los que estamos casados. Tenemos que saber empezar a esperar en los tiempos de Dios. Solteros, Dios mismo, viendo estos pasajes, dice que tiene preparado a su media naranja, como dicen allá, ¿no? En los dichos populares. Al hombre le tiene preparado a esa persona que él va a poder amar como ama al Señor. ¿Quieres saber mujeres quieren saber cuánto sus esposos o futuros esposos le pueden llegar a amar? Fíjense cuánto él ama al Señor. Cuando él ama al Señor, así, con ese amor que entendió el amor de Dios, cómo Dios nos amó hasta la muerte, y él quiere imitar ese amor. Entonces, así le va a poder amar. A la mujer, usted, pues sí, o sea, también lo mismo. Es la ayuda idónea, la mujer virtuosa de Proverbios 31, que dice que tiene que usted ser. Entonces tenemos que entender que en esta doctrina del Señor, en este pensamiento del Señor, va a juntar a dos seres imperfectos, pero perfectos en la institución del matrimonio, que es santo, y perfectos en la enseñanza y el seguimiento de sus propósitos. ¿Sí lo entienden? Dios puede hacer de dos personas imperfectas una sola carne, y si andamos en sus estatutos, si andamos en ese pacto, caminando en santidad, ese matrimonio va a recibir una derrama de bendición. Se multiplicarán y van a ser fructíferos, dice la palabra. Y yo digo amén y amén y amén, porque es palabra de Dios. Pero recordémoslo bien, es el Señor el que debe de elegir a tu esposo, a tu esposa. Para los solteros sigo esa presentación, ¿no? O sea, él debe de presentársela, y uno puede pensar, un soltero puede decir, híjole, entonces ¿cómo? Ni modo que se me aparezca paseándose el Señor en mi casa como estaba en el huerto del Edén. Pero los que sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros, como dice la palabra, sabemos cuál es su guía, sabemos cuándo Él nos habla, sabemos cuándo Él nos responde y sabemos qué es su propósito en nuestra vida. Hay muchos que no lo buscan, que no oran, que no le claman, y por eso no saben esperar los tiempos, no saben cuál es el propósito de Dios. Pero no se complique, ahora mismo usted lo puede hacer.
Puede clamar a Dios y Él le va a responder. Por eso, en este pacto de Dios, el matrimonio, Dios debe estar presente en todas las etapas de la misma. ¿En cuáles etapas? En todas. No, pues es que el noviazgo no, porque ahí hay que probar a ver qué. Bueno, ¿quiere la bendición de Dios? Esa no es, ahí no la va a encontrar. No hay que probar a ver qué. No se necesita experiencia en eso. Se necesita el discernimiento de Dios. Se necesita saber el propósito del Señor en su vida. Solo así podrás vivir dentro de la cobertura de Dios. Porque sabes que el Señor está contento contigo. Debemos de respetar entonces nuestra parte del pacto y cumplir con el Señor que nos ha dado esta vida, que nos ha dado esta voluntad propia, que nos ha dado trabajo, que nos ha dado una esposa para amar, para los maridos, y para las mujeres un esposo que respetar. Y no traicionarse y maltratarse mutuamente, como el mundo nos plantea. Hay que tener mucho cuidado. Separar la doctrina del mundo, que sabemos cuál es su origen, y la doctrina que el Señor quiere, nuestro Padre Celestial quiere. No quiere sujetarse. Si alguien no quiere sujetarse a este trato que el Señor nos ofrece, este pacto que el Señor nos da, pues hay que tener en cuenta quién va a juzgar ese actuar. Todo lo que hagamos en esta vida, quieras o no quieras. Yo quiero que no. Quiera o no quiera, sabemos que lo va a juzgar. Y en el segundo pasaje principal de hoy, entra aquí ahora en juego. Hebreos 13:4, en la traducción viviente lo voy a leer y se entiende un poco mejor aquí, y dice así la palabra de Dios: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro con toda seguridad. Me gusta esta palabra. Con toda seguridad, con toda certeza, sin lugar a dudas. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Y aquí está el alerta, la advertencia para nosotros, para los hombres. O sea, los hombres o mujeres estoy hablando, no en términos genéricos. Y así como en el primer versículo en Proverbios 18:22, la palabra clave fue benevolencia, que era hallar el favor de Dios escuchando y cumpliendo nuestra parte del pacto. Ahora en Hebreos 13:4 debemos de saber por qué o por dónde viene el juicio de Dios. ¿Por dónde viene el juicio de Dios? Por las inmoralidades sexuales. Fíjense bien, cuando dice inmoralidades sexuales, dice, bueno, pues pueden ser muchas cosas. Si vamos al origen etimológico, o sea, al griego koiné, que está escrita la Biblia en su original, esa palabra inmoralidades sexuales habla de, la palabra griega es pornos. Está bien fácil, ¿no? Pornos. Significa prostituto, libertino y perversión. Esta palabra pornos, que ya todos sabemos rápidamente, todos la digerimos porque es una palabra que ya quieren hacerla algo normal. Todos la conocemos porque se escucha en pornografía. Esta palabra, porno, significa desvincularse del pacto de Dios que tenía para con el matrimonio, un hombre y una mujer. Por eso en la pornografía, ¿qué se exhiben? Se exhiben actos sexuales, depravaciones y muchas otras cosas tremendas. Y los que están mirando esas cosas tremendas lo pasan a su mente. ¿Usted cree que se va a quedar ahí nomás? ¿O lo va a contaminar en todo su ser interior? Piénselo bien, piénselo bien. Por eso mucha gente, al estar influenciada por este tipo de inmoralidad sexual, entonces ya no se conforma. ¿A poco nomás voy a tener una mujer para toda la vida? ¿A poco nomás un hombre para toda la vida? Ay, ¿y cómo? ¿Y si me confundo? Pero si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, ¿usted cree que Dios se va a confundir? No. Claro,
Muchos tomamos decisiones en la juventud, pues así nomás, y así nos va. Pero igual Dios nos ha pulido y ha arreglado, ha enmendado nuestros errores, ¿verdad que sí? Por eso muchos pues permanecemos por su gracia, ¿no? Casados, porque pues yo la verdad que no sé cómo mi esposa me aguantó en mi caso, ¿no? O sea, por eso no me jacto, porque mucha gente, un hermano se puede avergonzar, ay, que yo me divorcié, no tiene nada que avergonzarse. Yo por ahí hice peores cosas que esa persona que se divorció. Entonces, no es que por no divorciarme soy mejor que el hermano que se divorció, para nada. Al contrario, Dios nos ha llamado, nos ha perdonado todas esas deudas en la cruz de Cristo. Ahora a enmendarnos, ¿verdad? A aprender doctrina, a saber el propósito de Dios. Y bueno, conmigo, en lo que queda de mi familia, pues también a edificarla bien, lo mejor posible, según el propósito de Dios. Y también para que mis hijos no cometan los errores que nosotros cometimos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Yo no quiero que mis hijos, menos mi nieto tampoco, cometan esos errores que nosotros cometimos. ¿Por qué vivir esos errores? Salir de ahí, los que los cometimos sabemos que es muy difícil. Y solo por la gracia de Dios pudimos salir de ahí. Yo a veces digo, híjole, si no hubiese salido de ahí, estaría en la ruina total. Pero Dios tuvo gracia, ¿verdad? Su benevolencia me alcanzó. Pude hallar paz y usted también halló paz y gozo en la palabra de Dios que lo rectificó. Y Dios todo lo puede. Para Dios nada es imposible. Si no, mirar la vida de algunos de nosotros. Dicen, híjole, ¿cómo le hizo el Señor? Y aquí estoy, por su gracia, ¿no? Mire, el diablo desde la antigüedad siempre quiso desviarnos, porque él sabe cuál es su futuro. Su futuro es el lago de fuego, la eternidad, lejos de Dios. Pero él tiene celos, él tiene envidia. Dice, ¿cómo estos que no son nada, cómo Dios los ama tanto? ¿Cómo Dios los va a hacer herederos de su reino? Y él nos quiere una y otra vez, está dándole y dándole para que nos desviemos, alejándonos de la premisa básica, pero fundamental que Dios decretó, que es vivir una vida santa en matrimonio, un hombre y una mujer. Por eso vemos, fíjense que desde los comienzos del surgimiento de los pueblos y de las naciones, de los imperios, que en los templos paganos, fíjense, es una constante. Siempre es igual, sean templos paganos persas, babilonios, arameos, cananitas, fenicios, póngale romanos, griegos, todos igual, lo mismo. Iban al templo y en el templo encontraban sacerdotes y sacerdotisas prostitutos que practicaban pues el pornos. Había prostitutas y prostitutos sacerdotes en todos esos templos, en todas esas culturas. ¿Qué gobernaba? ¿Qué doctrina gobernaba para que cada cultura diferente sea la misma? La doctrina del diablo. Donde se daba una ofrenda a los dioses, con D chica, y se debía de tener relaciones sexuales con esos sacerdotes o sacerdotisas. Entonces, imagínense que eso pasara ahora. Entonces, si uno está en la carne y dice, mira, voy al templo, entonces voy a cumplir, pues nomás va al templo para satisfacer sus deseos carnales, que es lo que el diablo quiere. ¿Usted le parece casualidad? Claro que no es casualidad. Se cambia el plan de Dios de un hombre y una mujer a un hombre y muchas mujeres, o viceversa, una mujer y muchos hombres. Es tremendo esto. Yo sé que esto, los que lo vivimos, pero es algo que dice, wow, nos cae el 20 y dice, no, pues eso no está dentro del plan de Dios. Y cuando no está dentro del plan de Dios, ¿qué pasa? Estamos bajo maldición, porque estamos fuera de la cobertura de Dios. Entonces también vemos que la desviación del pacto de Dios del matrimonio, también lo vemos en el surgimiento de lo que en Hebreos 13:4 dice, las prácticas sexuales abominables a los ojos de Dios.
como es lo que hoy se denomina comúnmente como la comunidad LGBTQ. Yo siempre digo que en este púlpito no sé cuándo nos dejen hablar legalmente de este tema, pero ya saben que en Europa y en Canadá y en algunos otros países ya no dejan hablar de eso. Pero ellos sí indoctrinan desde niños a los chiquillos y le dicen que pueden tener y ser lo que quieran, que hay 120 y tantos sexos, géneros, y que pueden hacer lo que quieran. Eso es lo que es el plan del diablo. Lo que antes esta comunidad LGBTQ, antes en la Biblia se llamaba sodomía, así le decían en la Biblia. Se pretende cambiar el plan de Dios aquí en estas prácticas sexuales en un hombre y una mujer a un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, o sus muchas variantes modernas, como le dicen trans, ¿verdad? Trans le dicen. Y no es que nosotros somos mejores que ellos, acuérdense, nosotros tenemos ahora el conocimiento y la revelación de Dios y estamos aprendiendo. Y nosotros necesitamos aprenderlo bien para poder ayudar a esa gente, extenderle el brazo de amor de Dios, no para juzgarlos ni para hundirlos. Acuérdense bien, no es así. Bueno, tengo que hacer esa aclaración, ¿no? Porque después me vienen a buscar la policía aquí, ¿no? Alguien hace la denuncia. Por eso cuando el pueblo de Dios, siempre una y otra vez en la Biblia aparece el pueblo de Dios en Israel, ¿no? Era Israel en el Antiguo Testamento. Ellos iban a entrar a la tierra de Canaán. Pero en Canaán vivían muchos pueblos paganos, los cananitas, los jebuseos, todos esos, los geos, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios prohibió que nos mezcláramos con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esa como aparente discriminación? Porque las costumbres de estos pueblos es lo mismo que acabamos de mencionar. Los iban a contaminar, iban a hacer desviar de la benevolencia de Dios, participando entonces inmediatamente en el juicio de Dios. En el capítulo 18 de Levítico vemos todo esto que estamos ahora describiendo, capítulo 18. Fíjense, este capítulo ciertamente no es un capítulo cómodo para leer. Nos causa cierto pudor. ¿Sabe lo que es pudor, verdad? Como que vergüenza, nos ponemos medio colorados así porque no es difícil de leer, es difícil de leer enfrente de la familia o inclusive en la congregación con los hermanos, porque aquí Dios está siendo muy directo. No anda con rodeos, para que nos quede claro. Y nos enumera en este pasaje de Levítico 18 las prácticas detestables a Dios que tenían como tradición y costumbre estas naciones cananitas. Está horrible, si lo ven después véanlo en Levítico 18. Está horrible porque uno dice, ay, que no haga esto, que con animales, que no sé qué. Digo, ay, ¿qué onda? ¿Por qué Dios dice eso? Porque justamente era lo que estaban practicando estas naciones paganas. Y justamente lo mismo que ahora estamos viendo en las sociedades modernas. Todo, como dice en Eclesiastés, se vuelve a repetir. Fíjense bien, ahí entre esos versículos está en Levítico 18:22, para que vean qué nos llevan estas prácticas sexuales que Dios detesta. Levítico 18:22 dice en la traducción viviente, lo voy a leer, dice, no practiques la homosexualidad o sodomía, dice en la versión Reina Valera, al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. En la Reina Valera dice, es abominación ante mí, dice. O sea, Dios es tajante aquí. Eso estaban practicando las naciones cananitas. Y al pueblo suyo, usted dice, ustedes son pueblo santo mío. Ustedes no van a hacer eso. Y todo lo demás que están ahí en la lista, que está horrible. Léanlo. Más adelante en el pasaje, fíjense bien, nos confirma que sí, eran prácticas normales. Es normal. La gente se le hacía normal. De estos pueblos paganos
que se habían ya desviado totalmente de la ley que Dios les puso en sus corazones. ¿Cuál es esa ley que Dios puso en sus corazones? La conciencia. Estaba totalmente cauterizada la conciencia, estaba endurecido el corazón y practicaban todo este tipo de cosas que el diablo quería que lo hicieran para lastimar y dañar a Dios, porque pecar es siempre contra Dios. Entonces en el versículo 27, ahí en Levítico 18, 27 dice: todas estas actividades detestables las practican los pueblos de la tierra a donde los llevo. Y de esta manera la tierra se contaminó. Así que no contaminen la tierra ni les den motivo para que los vomite de ella. Así como vomitará a los pueblos que viven allí ahora, a los cananitas. Cualquiera que cometa alguno de estos pecados detestables será excluido de la comunidad de Israel, porque están ofendiendo al mismo Creador y al dador de este pacto divino del matrimonio. ¿Se dan cuenta que si se van a Levítico 18, cuál es lo más atacado? Dios es atacado porque se peca, ¿no? El pecado es contra Dios. ¿Pero cómo? Atacando al matrimonio. ¿Se dan cuenta? Versículo 30. Por lo tanto, obedezcan mis instrucciones y no se contaminen a sí mismos al cometer cualquiera de estas prácticas detestables que cometieron los pueblos que vivieron en la tierra antes que ustedes. Yo soy el Señor su Dios. ¿Para cuántos aquí es el Señor nuestro Dios? ¿Verdad? Amén. Al principio de este capítulo 18 nos dice más detallado lo que ya leímos en Proverbios 18:22, nuestro versículo principal. Al principio, en el versículo 4, Levítico 18:4, seguimos en la traducción viviente, dice así: ustedes deben obedecer todas, subráyelo, mis ordenanzas y asegurarse, subráyelo, asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor, su Dios. 5. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor. ¿Cuántos entendemos el propósito de Dios? Aquí está lo mismo que dijo en Proverbios 18:22. Esta es la benevolencia de Dios que se manifiesta. Él lo pone por escrito. Yo quiero darte vida. Vas a encontrar vida en mi pensamiento. Ajústate a mi pensamiento y vas a tener vida en abundancia. Te voy a bendecir, te voy a apapachar y vas a vivir un matrimonio feliz, a pesar, claro, de muchas cosas que en el mundo nos pasan como pareja, ¿sí o no? Como matrimonio. Mis bendiciones caerán sobre ustedes, esto está diciendo el Señor aquí. Hallarán mi gracia siguiendo mis instrucciones, nos está diciendo el Señor aquí. Un hombre y una mujer, acuérdense eso. Eso es lo que está destruyendo ahí Levítico 24. Ahí están planteando un hombre, muchas mujeres, una mujer, muchos hombres, un hombre y un hombre, una mujer y una mujer y un animal. Es un desastre lo que hacían los pueblos cananitas y Sodoma y Gomorra. Porque muchos hablan de esa historia y la aprendimos desde niños, ¿verdad? En la iglesia infantil, lo que íbamos desde niño a la iglesia. Y decimos, pues sí, y salió y la mujer de Lot se convirtió en sal. Y nomás nos quedamos con eso. Pero miren, aquí nos está Dios diciendo lo que practicaban ahí su mundo. Porque dice, Dios no es amor, ¿por qué destruyó a todos? Porque practicaban todas estas inmundicias. Y Dios les mandó una y otra vez profetas para que se arrepintieran y no lo hicieron. Rechazaron a Dios una y otra vez como este mundo ahora lo está haciendo. Es igual, la historia se va a repetir y se repite. Fíjense, hace nomás una sola generación, mejor dicho, ni media generación. En las últimas 2 décadas, este pacto de Dios con el hombre para nuestra bendición, el matrimonio, para que Él derrame de su benevolencia hacia nosotros, está siendo destruida totalmente. Y lo vimos en la primera enseñanza de cómo ya el matrimonio está siendo destruida. No, para que me caso, unión libre, después si no me gusta yo ya me mudo y me voy con la otra y me voy con el otro. Un desastre, se ha roto totalmente. ¿Pero de parte de quién? ¿De parte de Dios? No, Dios es fiel. ¿De parte de quién? De parte de nosotros. Nosotros somos los infieles.
Y mientras más nos alejamos del pacto de Dios, de su plan original del matrimonio, como aquí nos muestra en Génesis capítulo 2, más nos alejamos de su benevolencia. Esa es la fórmula, mis hermanos, es directamente proporcional. Nos alejamos más y más del favor de Dios. Si seguimos en esta línea de rebeldía, es decir, no me importa el plan de Dios para con el ser humano, y menos para mi vida, y menos para mi matrimonio. Ni siquiera me pienso casar, ni siquiera pienso tener hijos. Así que, ¿qué tiene que ver ese plan de Dios conmigo? No me interesan sus decretos y declaraciones, ay, me asfixian. Esos consejos escritos, ¿quién sabe si son ciertos? Mucha gente así anda, incluso gente que viene a la iglesia. Pero el resultado de esa rebeldía siempre es lo mismo: destrucción total de su vida. Y no fue Dios el que la destruyó. Dios siempre habla en primera persona. Pues dice, la maldición, les mandaré maldición. Pero la maldición, ¿por qué la envía? Porque nosotros las buscamos. Estamos buscando bendición en otro lado y nos alejamos de Dios. Siempre cuando tenemos hijos, a mí no me ha tocado, pero me va a tocar y espero no batallar. Pero yo conozco muchos hermanos que están batallando en el medio de eso, o ya sus hijos han tomado decisiones que se alejan de este plan de Dios y están batallando. Pero a esos hermanos yo les digo, hay esperanza, porque para Dios nada es imposible y Dios siempre está al pendiente nuestro. Él se sigue paseando por el huerto de su casa, esperando que usted se acerque a Él para pedirle ayuda, para clamar. O sea, Él no se aleja. Ay, no, ya me abandonaron, háganle como pueda, a ver cómo les va, No es así, no es como el hombre, como nosotros, que buscamos venganza por mano propia, que nos alegramos cuando el enemigo le va mal. Él se entristece cuando todo ser humano, por más asesino y malandro y violento y depravado que sea, le va mal. Él se entristece junto a esa alma. Eso no tengan la menor duda, mis hermanos. Fíjense, mis hermanos, cerrando, Dios nos mostró un ejemplo en la Biblia que nos debe de poner en alerta: Sodoma y Gomorra. Por eso el homosexualismo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, le dicen sodomitas de Sodoma, porque en Sodoma estaba lleno de homosexuales. Estas ciudades fueron destruidas con fuegos del cielo por su perversión y alejamiento al pacto de Dios. O sea, hacían todo eso que en Levítico 18 ustedes pueden ver. El matrimonio santo entre un hombre y una mujer era una cosa del pasado. Recordemos la historia de aquellos dos ángeles que fueron a visitar a Lot para advertirle de la inminente destrucción de Sodoma, la ciudad donde vivía Lot. ¿Y qué pasó? Se juntó todo el pueblo, dice. Y fíjense cómo dice en Génesis 19:4, cuando dice: pero antes que se acostasen, los ángeles que Lot puso en su casa, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Eran hombres violentos. ¿Pero quién eran? Los varones de Sodoma. Los varones, los hombres, todo el pueblo junto. O sea, todos estaban pervertidos. Desde el más joven hasta el más viejo. No importa qué edad tengan, todos. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y aquí la palabra conocer es un eufemismo que se usa para referirse al encuentro sexual. Por ejemplo, cuando Adán, dice Adán en Génesis 4, dice: Adán conoció a Eva y concibió y dio a luz a Set, por ejemplo. Entonces, conocer significa el encuentro sexual. En las versiones modernas ya lo saca directo, dice, en la NTV dice: haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Miren qué depravación que había en esta gente. Niños había quizás, jóvenes, jovencitos, adolescentes. ¿Cuánto vemos esto en nuestros días? Para ahí se está yendo. No ha llegado a ese nivel, pero estamos camino a ese nivel. Y por eso esta tierra, dice el Señor, que va a sufrir el mismo destino de esas ciudades perversas. Ya lo dijo el mismo Señor cuando en Lucas 17:28 dice:
Lucas 17:28 dice en la NTV, el mundo será, o sea, cuando Él regrese. ¿Cuántos esperamos que Él venga? Amén. Esa es nuestra mayor esperanza. Yo estoy anhelando. Pero Él dice, ¿cómo va a ser en esos tiempos? El mundo será como en los días de Lot. ¡Wow! Entonces uno se puede pensar, desde el más joven hasta el más viejito van a estar ahí. Violentos, depravados, sodomitas. Fíjense, la gente en general vivía día a día, según lo que aquí dice el Señor en Lucas 17, comía, bebía, trabajaba y hacía todo lo que tenía que hacer en su vida para vivir la vida, vivir un día más. Y lo hacía todo como sin tener en cuenta a Dios. Esa era la vida de esa gente. Y una sociedad así termina siempre como Sodoma, mis hermanos, pervertidos en el comportamiento sexual y el matrimonio destruido a raíz de esa desviación e inmoralidad sexual. Al sacar a Dios de nuestras vidas, entonces se pierde la benevolencia de Dios, la bendición de Dios. Y ya no se quiere hallar una esposa en el temor de Dios. No, ni siquiera una esposa, sino que andan hombres con hombres haciendo sus cosas. Eso lo explica muy bien el apóstol Pablo en Romanos 1:21, cuando dicen, es cierto, en la NTV, Romanos 1:21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. O sea, uno puede conocer a Dios, decir, pues sé que dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. O sea, puede tener cierto conocimiento de Dios, puede ir a la iglesia, puede ofrendar, etcétera, etcétera. Pero no cambiaron sus necios corazones y siguieron practicando la inmundicia de delante de Dios. Decían ser más sabios que Dios, parafraseando a Pablo aquí. Y por eso dice en el versículo 26 en Romanos 1, dice, por esa razón, porque se la creían que sin Dios igual la vivían bien y no les pasaba nada. Pero no, Dios dice otra cosa, sí pasa. Siempre termina como Sodoma y Gomorra, como las naciones cananitas. Esa es la tendencia del hombre. Y en el versículo 26 dice, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. O sea, Dios no los obligó a que lo siguieran. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones. O sea, esto es la manera que siempre va escalando. La perversión y el alejamiento de Dios no se queda estancado. Sigue aumentando. Eso es lo que nos demuestra el relato bíblico. Vemos a Canaán, vemos a las ciudades fenicias, vemos a Babilonia, vemos a las ciudades griegas, vemos a todas las culturas paganas que se va retroalimentando, no se va quedando estable. Lo mismo que en esta sociedad que vivimos actualmente. Van a seguir aumentando en maldad y en pecados de perversión. En el versículo 31 dice, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. 32, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Ellos saben que van a morir y dicen, vivamos, comamos y bebamos, al fin y al cabo vamos a morir. Y quién sabe qué pasará después. Pero nosotros sí sabemos lo que va a pasar después, ¿no? Ese es el tema, esa es la gran revelación de Dios para que nosotros no hagamos eso. Eso es vivir en el temor de Dios, ser temerosos a Dios y no a las cosas de los hombres.
No quisieron vivir bajo el pacto de Dios. El primer pacto de Dios, que es el matrimonio, lo destruyeron. Y lo primero que el Señor nos enseñó, cómo proceder. Y dijeron, haz como te digo y te multiplico. No, el Señor dijo, haz como te digo y te vas a multiplicar y vas a dar mucho fruto. Desde Génesis capítulo 1 y 2. Te daré de mi bondad y de mi bendición, dice el Señor. Pero rechazamos a Dios. Resumamos. En conclusión, mis hermanos, debemos de entender bien esta guerra espiritual que nosotros ahora estamos luchando, porque no somos de este mundo, ¿verdad que no somos de este mundo? Pero vivimos en este mundo hasta que el Señor nos llame o Él vuelva por nosotros. Pero, mientras tanto, Él quiere supervisar nuestras vidas en un buen sentido de la palabra, no controlar, sino guiarnos con su palabra, con su pensamiento a nosotros. Entonces, ¿quién estuvo supervisando todo este proceso de matrimonio de Adán y Eva? Dios estuvo supervisándolo. Y a pesar del pecado de Adán y Eva y la expulsión del huerto del Edén, se mantuvieron ellos en ese orden que Dios les dio y terminaron recibiendo de la benevolencia de Dios, porque tuvieron muchos hijos y muchas hijas, dice la palabra de Dios, y fueron entrados en años, muchos años vivieron. Ahora, lo hacemos personal. A cada uno de nosotros, mis hermanos, ¿quién estuvo supervisando su proceso de matrimonio? ¿Quién? ¿Quién está supervisándolo? Porque uno, no, yo estoy casado. No. Estamos incluidos, estamos dentro de ese proceso, mis hermanos. Dios debe ser nuestro supervisor, nuestra guía. Entonces, siempre antes del matrimonio, durante el matrimonio y después del matrimonio, hasta que la muerte los separe. No quieres a Dios en tu vida, no quieres que te guíe en sus ordenanzas e instrucciones. Entonces, los pueblos cananitas y las ciudades de Gomorra y Sodoma son el ejemplo para nosotros de saber elegir con sabiduría. Habrá juicio para nuestras vidas si seguimos el mismo camino que ellos. Y les voy a leer Hebreos 13:4 y con esto termino en palabra de Dios para todos. Me gustó esta versión para terminar la enseñanza de hoy. Dice así, Hebreos 13:4, palabra de Dios para todos. Dice, respeten el matrimonio, manteniendo pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practican inmoralidades sexuales. Algún hermano o una hermana dirá, ay, mejor no saberlo, porque no, igual si lo practica y no lo sabe, igual es pecado, ¿sí o no? Sí lo sabe, ¿no? Entonces ahora lo sabemos. Entremos en el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, y no cometamos esos errores, porque esos errores nos van a llevar a lo mismo que Sodoma y Gomorra. Mis hermanos, les invitamos, Dios nos invita a no participar de la copa de este mundo, sino a participar de la mesa del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Amén, vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en ti hemos confiado, Señor. Y sabemos en quién hemos confiado. Tú nos has dado de tu amor y nos has puesto tu revelación en tu palabra, la Biblia. Nos has llenado de consejos sabios y nos has dado una institución, el matrimonio, en donde ahí podremos obtener y recibir tu benevolencia, tu favor y ser bienaventurados. Señor, gracias te damos, porque este plan, Señor, quizás algunos lo sabían bien, otros no tanto, otros lo hemos reforzado por medio de esta tu palabra que se nos ha revelado. Ayúdanos, Señor, a humillarnos ante esta palabra, ante ti, Señor. A no endurecer nuestro corazón y decirle no, sino decirle sí, Señor, aquí estoy, heme aquí, Padre, y ayúdame a seguir bajo tu voluntad. Sabemos que nunca es tarde, mientras tengamos vida, de empezar a seguir tus mandatos, de empezar a entrar a tu orden y bajo tu cobertura recibir de tu benevolencia. Señor, gracias te damos por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.